La salud es un gran tesoro que todos valoramos y que queremos preservar, pero ¿la pondrías en manos de un profesional si surgen dudas sobre si tuviese la experiencia adecuada? Estas son las 2 noticias. Comenzamos. Cualquiera que haya pasado por la consulta de su médico de cabecera en la sanidad pública lo entiende. Pacientes y pacientes que se acumulan cada día porque tienen que atenderlos en unos minutos y es imposible. Los médicos llevan años quejándose de esa sobrecarga de trabajo, de ese deterioro de la sanidad. Ahora surge una nueva perspectiva del problema. Las comunidades no encuentran especialistas en atención primaria, hay déficit de profesionales sanitarios y ha surgido el escándalo porque se están contratando a médicos que no han hecho la especialización MIR, los 5 años de preparación para alcanzar el nivel. Un tipo de contratación que, según las entidades médicas y los sindicatos, no es legal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La formación de los profesionales médicos en el candelero, al saberse que se contrata habitualmente a médicos sin especialidad para la atención primaria y de urgencias hospitalarias. Es la solución de las comunidades a la falta de médicos. Para los sindicatos es un despropósito, aunque reconocen que el número de MIR actuales, los médicos residentes que se están formando como especialistas, no cubre las necesidades del sistema sanitario. La intención de la Sanidad de Castilla y León de contratar médicos sin especialización para cubrir vacantes en atención primaria y urgencias ha abierto la caja de Pandora. Las autoridades castellano-leonesas se han echado atrás, pero advierten los sindicatos, la contratación de profesionales recién salidos de la carrera es algo habitual para cubrir bajas y vacaciones desde hace años. En principio no se puede contratar, pero siempre hay un bien superior, que es el que argumenta la Administración, que es la necesidad de atender al ciudadano. Eso no quiere decir porque los compañeros que no tienen el MIR son médicos que perfectamente en la privada pueden trabajar. Desde la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina lo tienen claro. El problema no es la falta de graduados en medicina, sino de especialistas. Reclaman que se adecúen las plazas que se ofertan en el MIR al número de aspirantes. Estamos haciendo un estudio para conocer con precisión cuántos profesionales tenemos, de qué especialidades y con qué edades, para prever qué va a suceder en los próximos años y poder adecuar el número de formación de especialistas a las necesidades del sistema. Este año se han aumentado cerca de un 5% las plazas para atención primaria, pero se puede hacer más para atraer profesionales a esta especialidad. Desde lo económico, medidas como incentivar el puesto de trabajo de forma temporal con una puntuación por encima de la que se adquiere en otro medio que no hay dificultades para contratar médicos y que puede servirle para futuras oposiciones, y crear lógicamente políticas de recursos humanos que haga que devuelva la ilusión de tantos médicos de familia. En el MIR del año pasado, de los primeros 500 residentes, solo 3 escogieron atención primaria, una desafección en la que también tiene que ver la presión bajo la que trabajan. En los centros de salud españoles se ve una media de 5 pacientes cada hora y más de la mitad de los médicos tienen demoras de más de un día en sus consultas. Esa sobrecarga ha llevado recientemente a la huelga a los médicos de Cataluña, Galicia y Navarra. Está el diagnóstico, solo falta poner el tratamiento, tomarse el paracetamol para que los médicos que forma la universidad no se los pierda el sistema sanitario. Es que me entra un pitillo demasiado. Sí, pero va a provocar más. I saw an angel held back the flood until the sky fell. I see the future covered in roses, waves of gold as the door closes. I can hear the silence.
La preocupación por la violencia contra las mujeres en España se ha disparado en el último mes, según la última encuesta del CIS que se ha publicado hoy. Normalmente suele ser uno de los principales problemas del país para entre el 2 y el 3% de la población. Llegó a preocupar al 4,6% en febrero de 2018. Pero este mes la violencia contra las mujeres ha sido preocupante para 7 de cada 100 españoles. Lo que más nos preocupa sigue siendo el paro y después los políticos, la corrupción y la economía, por este orden. En Bucarest, Rumanía, los ministros de Exteriores europeos han puesto en marcha un grupo que trabajará junto al Parlamento venezolano para preparar unas elecciones en el país. Y esta mañana el Parlamento Europeo reconocía al líder de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Juan Guaidó, como presidente legítimo interino del país. Es la primera institución europea que lo hace de forma oficial. La resolución ha salido adelante con 439 votos a favor de populares, socialistas, liberales y conservadores, 104 en contra de la izquierda y los verdes y 88 abstenciones. Este ultimátum del Parlamento Europeo se produce 3 días antes de que se cumpla la fecha límite que España, Alemania, Francia y Reino Unido habían dado a Maduro para que convoque elecciones presidenciales. El ministro Borrell ha confirmado que España reconocerá a Guaidó el lunes. Lo único que queda es una acción. El Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela y pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. Bueno, pues en ese mismo pleno del Parlamento Europeo pedían la liberación inmediata de los 3 periodistas de la agencia AFP detenidos ayer en Venezuela y horas después los 3 reporteros, Maureen Barriga, Leonardo Muñoz y Gonzalo Domínguez, han sido puestos en libertad. No se les va a deportar y se les permite permanecer en Venezuela e informar. También han sido liberados su chofer, el venezolano José Salas, y otros 2 periodistas franceses retenidos. El Servicio Bolivariano de Inteligencia justificó las detenciones diciendo que no estaban autorizados, pero el enviado de Radio Nacional, nuestro compañero Fran Sevilla, ha asegurado que se identificaron al aterrizar en el aeropuerto de Caracas, algo que también ha confirmado el presidente de la agencia EFE. No pueden decir el gobierno venezolano que no sabían que ellos iban a trabajar como periodistas porque se les autorizó a trabajar. Obviamente, si hay limitaciones por parte del gobierno venezolano, eso nos dificultará el trabajo, pero nuestro propósito es seguir haciéndolo y seguir informando de lo que ocurre en Caracas y en Venezuela, siempre y cuando no afecte a su seguridad. Uber y Cabify anuncian que a partir de mañana se marchan de Barcelona. Lo harán coincidiendo con la entrada en vigor del decreto de la Generalitat que obliga a precontratar los VTC con una antelación de 15 minutos. El incumplimiento de esa normativa supone multas de hasta 1.400 euros. Precisamente, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha recordado que la ley de VTC da libertad a las comunidades autónomas para regular este tipo de transporte. Y en Madrid, los taxistas cumplen 11 días de huelga con una renuncia en sus reivindicaciones. Su nueva propuesta no incluye la precontratación del servicio de los VTC con un tiempo mínimo. Era el principal escollo en las negociaciones con la Comunidad de Madrid. El desastre provocado por la rotura de una presa minera en Brasil se magnifica. A las pérdidas humanas, ya se elevan a 100 los muertos y hay 260 desaparecidos, se suma la catástrofe ecológica. El sistema fluvial del que dependen algunas comunidades indígenas está totalmente contaminado. Todavía se desconoce el daño medioambiental de la marea de lodo en Brasil, pero todo apunta a que las consecuencias van a ser devastadoras. De momento hay 269 hectáreas de bosque destruidas. La situación del río Paraopeba es muy grave. Las autoridades han alertado de la toxicidad del agua y piden que no se acerquen a la orilla. El río era el eje fundamental para la supervivencia de estos indígenas. Utilizaba o río, a minha comunidade, no banho, na pesca. Utilizava o rio para molhar nossas plantas. A gente lutou contra essas mineradoras e agora a vida saudável que nós tanto luta para o nosso povo, nosso rio, nossos peixes aí tudo podre. Mientras tanto, siguen llegando imágenes desgarradoras desde los alrededores de la presa. Los servicios humanitarios y de emergencia siguen buscando por 7º día consecutivo a los desaparecidos, aunque las posibilidades de encontrarlos con vida se reducen.
Es posible que la densidad de la marea impida recuperar todos los cadáveres. Los muertos ascienden al centenar. Yo quiero punición, porque a mi sobrino fue punido con vida. Y parece que se va a hacer justicia. La compañía Vale, dueña de la presa, se enfrenta a multas millonarias y tendrá que indemnizar con $25.000 a los familiares de cada una de las víctimas. Además, están detenidos los 5 ingenieros que evaluaron las instalaciones el mes pasado y supuestamente no alertaron del riesgo inminente de rotura. La juez quiere acusarles de homicidio, crimen ambiental y falsedad de documentos. En Brasil hay 4.000 balsas de residuos minerales de alto potencial dañino. El gobierno brasileño no tiene para inspeccionar todas y dará prioridad a las más peligrosas. Este tipo de construcciones de bajo coste y alto riesgo de rotura están prohibidas en otros países latinoamericanos. Hoy Holanda bien vale una misa. Esta historia empezó hace 3 meses cuando una familia armenia se refugió en una iglesia de Holanda para evitar su deportación. Desde entonces han estado celebrando misa de forma ininterrumpida para que no pudieran entrar las fuerzas de seguridad. Y ahora, tras 96 días, el gobierno holandés ha permitido que se queden. Y no solo ellos. Un acuerdo con los servicios de inmigración holandeses permitirá reconsiderar las órdenes de expulsión de unos 700 niños armenios solicitantes de asilo. Greta Thunberg, la niña sueca activista contra el cambio climático, fue la primera. Se sentó delante del Parlamento de Estocolmo con un cartel que decía «Huelga escolar por el clima». Ese gesto ha encendido en Bélgica la mecha de un movimiento juvenil que tiene un objetivo: exigir al gobierno belga medidas efectivas contra el cambio climático. Cada jueves, y ya van 4 consecutivos, los estudiantes dejan de asistir a clase para manifestarse por las calles de Bruselas con lemas ecologistas. El primer jueves fueron 3.000 estudiantes, el segundo 2.500, la semana pasada se unieron 35.000 y hoy han sido cerca de 28.000 los asistentes. Las redes sociales, una vez más, han sido clave para aglutinar este descontento juvenil. El gobierno belga se ha visto obligado a poner la defensa del medio ambiente en un lugar destacado de su agenda. Calles vacías, ríos y lagos congelados, carreteras intransitables. Parecen imágenes de una película apocalíptica. Pero es Estados Unidos, azotado por una tremenda ola de frío que en ciudades como Chicago ha desplomado el termómetro hasta los 40 bajo cero. The weather is frigid, blizzard-like. The wind is ridiculous. En algunas zonas hace más frío que en la Antártida o el Everest. Las autoridades recomiendan no salir a la calle por riesgo de congelación y evitar respirar profundo para que el aire helado no entre en los pulmones. Basta este experimento para comprobarlo. Un vaso de agua lanzado al aire se convierte al instante en nieve. La causa de todo, un vórtice polar, una masa de aire del Ártico que a veces se rompe y se desplaza hacia el sur. Deja al menos 8 muertos en Estados Unidos y miles de hogares que se han quedado sin agua ni luz. Han cerrado escuelas, universidades y negocios. No es ningún chiste, pero Donald Trump aprovecha para reírse otra vez del cambio climático. En un tuit se pregunta ¿dónde está el calentamiento global? Y dice, vuelve, te necesitamos. El señor Trump ha confundido, como mucha gente hace, el término tiempo con el término clima. El clima sería como el carácter, ¿no? Una persona, por ejemplo, que es una persona afable, normalmente está afable. Eso no quita que una persona afable tenga días peores, tenga días de mal humor. El clima es el carácter, el tiempo es el humor. Que haga frío en Estados Unidos no significa que la Tierra se enfríe, sino la Tierra sigue sufriendo un calentamiento global que está probado, que ha ocurrido y que seguirá pasando en el futuro. Trump mezcla el mal tiempo con el calentamiento, y aunque los vórtices polares no los provoca directamente el cambio climático, sí tiene que ver con que estos fenómenos sean más frecuentes y extremos. Los escenarios de cambio climático dicen que en el futuro todos esos eventos extremos tendrán más frecuencia y mayor intensidad. Da igual que el frío bata récords, que California se achicharre año tras año o que se lo digan todos los informes del mundo. Para Trump, el cambio climático es un bulo. Y mientras Estados Unidos se hiela al otro extremo del planeta, en Australia, donde es verano, luchan contra las llamas y las altas temperaturas que llegan a 50 grados. Lo que flota en este río no son hojas, sino peces abrasados de calor.
En muchos lugares de Canadá y Estados Unidos tienen una manera poco ortodoxa de saber cuánto va a durar el frío extremo, una tradición de los granjeros que se sigue a nivel internacional en Punxsutawney, Pensilvania, y también una de las noticias del año ya clásicas aquí en La Dos Noticias, el Día de la Marmota. El acontecimiento lo inmortalizó la película Atrapado en el Tiempo, protagonizada por Bill Murray. El Día de la Marmota se celebrará este sábado, será cuando veremos a nuestra querida marmota Phil despertar de su sueño invernal y asomarse al mundo. Si está nublado y no puede ver su sombra, es que el invierno durará poco, y si por el contrario hace sol y vemos la sombra de Phil, el crudo invierno se prolongará 6 semanas más. Escritora, dramaturga y guionista, la argentina Claudia Piñeiro es la ganadora este año del premio Pepe Carballo del certamen Barcelona Negra. Su obra está llena de relatos cotidianos e inquietantes. Piñeiro defiende que la novela negra, más allá de narrar un crimen, es un instrumento útil para denunciar las injusticias y diseccionar la sociedad. El jurado del certamen ha valorado que la obra de la argentina ha hecho de puente entre las dos orillas. El puerto y Barcelona se vuelven sombríos y peligrosos. Esta semana se encuentran las mentes capaces de crear crímenes casi perfectos. Es la Barcelona negra y este año el hilo conductor es el puerto. El puerto es un sitio que tiene sus propias leyes, sus propias costumbres de esperanza y de desesperación, de intercambio, de intoxicación, de compra y venta. Para Carlos Quílez es el lugar perfecto para ambientar todo tipo de delitos. Lo que se trata de esconder es material magnífico, son ladrillos magníficos para hacer magníficas novelas, ¿no? El ambiente portuario sigue estando presente en algunos de los ejemplares de esta exposición. Son los bolsilibros, estos libros pequeños que cabían en el bolsillo y que empezaron a publicarse en los años 50. Y todos con seudónimos americanos, como Rafael y Ángels, que publicaron más de 1000 novelas bajo el nombre de Ralph Barbie. Él, prácticamente ciego, creaba las tramas. Ella corregía y añadía descripciones. Hacíamos el mundo que la gente que leía de aquí deseaba, que solo pensaba que solo ocurría afuera, en Estados Unidos. Y después de 20, 30 años, todavía me preguntaban, me digo, ¿usted no es americano? Digo, pues no, soy de aquí, soy de Barcelona. Escribían 4 novelas al mes, eran los bestsellers de la época. Vivimos en una sociedad saturada de información, con una explosión de estímulos y un vertiginoso crecimiento tecnológico. Ahogarse en un mar de datos reflexiona sobre esta idea a través de los ojos de jóvenes artistas. Diferentes propuestas se exhiben a modo de laberinto para causar en el espectador esa sensación, la de vivir desorientado y angustiado, un espejo de la velocidad de nuestra vida cotidiana. No hay un humano que podría procesar toda la información producida en un día. Eso de una parte. De otra parte, la tecnología digital también ha provocado un colapso de la distinción, por ejemplo, entre trabajo y el hacer, que también nos provoca un sentimiento de ansia, ¿no? Porque en teoría tenemos que estar siempre conectados y disponibles a contestar a algo. Obras que de alguna manera proponen formas productivas para afrontar este contexto de sobreinformación. Nos interesaba que fuera el público que asiste a Drawing in a Sea of Data el que pudiera consumir esta sustancia que al final, como todos conocemos, las bebidas energéticas proporcionan un aumento del ritmo cardíaco y una capacidad de resistencia muscular. También se pone énfasis en los cambios irreversibles que el ser humano está generando en el medio ambiente.
cómo el ser humano altera esos estados naturales de transformación o de disgregación para beneficio cultural, digamos, ¿no? Entonces, digamos, los huesos o las conchas eran elementos comunes en las primeras herramientas en el Neolítico, y cómo estas herramientas de alguna manera generan un vínculo con nuestras nuevas herramientas tecnológicas. Ahogarse en un mar de datos propone además un ciclo de performance durante este fin de semana, experiencias artísticas y escénicas que intensifican esas sensaciones de saturación y de inestabilidad tan presente en nuestras vidas hoy. La cantante Rosalía sigue siendo un fenómeno musical. Su último trabajo, El Malquerer, se ha llevado por segundo año consecutivo el premio Ruido al mejor disco. Ayer los periodistas asociados de música le otorgaron el galardón en una gala donde actuaron algunos de los nominados, como Belaco o Rufus the Fireflies. En nuestro Instagram tenéis todas las entrevistas con los protagonistas del evento. La animación española es un referente a nivel europeo e internacional, pero a pesar de la alta demanda de profesionales son muy pocos los largometrajes españoles de animación que se producen y estrenan en el año. La prueba es que solo 2 de las producciones nominadas a los Goya de este año han sido estrenadas en salas comerciales. El difícil acceso a la financiación y los altos costes de producción parecen estar detrás de esta situación, una deuda pendiente con nuestro cine animado. En 2008, solo 3 largometrajes de animación se estrenaron en los cines españoles, según el libro blanco de la animación de Divos. ¿Por qué hay tan pocas producciones españolas? El director, Abraham López, está inmerso en la segunda parte del corto Blue and Malone, también en el guión de lo que será el largometraje. Lleva 10 años intentando sacar adelante su proyecto. Sin la ayuda de una productora es muy complicado, los costes son muy elevados. Una película de animación barata, podemos estar hablando que son 4 millones de euros, 7 millones de euros. Es una película de producción media, que no es que se hagan grandes cosas, no es que pensemos que son 200 o 300 personas trabajando 3 años. Las productoras te piden un guión terminado. ¿Cómo financias tú ese guión terminado? Las ayudas que España da a los proyectos de animación son inferiores a los de gran parte de Europa y los directores recurren a coproducciones con varios países. Las ayudas que recibe la animación en España no tienen comparación con las ayudas que recibe en Francia o en Reino Unido o incluso en Estados Unidos o en Alemania. Ya solo en incentivos fiscales, si pudiéramos estar a la par que Irlanda o que están ahora en Tenerife, en Canarias, ya estaría muy bien, ¿no? ¿Y qué pasa con los que empiezan? iWish es el corto de animación 2D de los alumnos de la Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid, dirigido por Víctor L. Pinel y que está nominado a los Goya. A pesar de que en los últimos años hubo una fuga de talento, ahora muchos animadores se quedan en casa. Y en este año se está haciendo mucho más trabajo de animación en España de lo que se estaba haciendo antes. Se están haciendo muchas cosas, se están haciendo películas, se está retomando otra vez el 2D, que estaba quizá un poco olvidado los últimos años porque digamos que se dejó un poco llevar la industria por las nuevas tecnologías. En 2017 en España hubo 7.500 profesionales digitales y el sector facturó más de 600 millones de euros, según la encuesta Divos del Libro Blanco del sector. Datos positivos, pero todavía hay tareas pendientes. La imposibilidad de que los animadores enlacen contratos y que hay pocas productoras que apuesten por la animación. En 2017 estas películas lograron el 22% de la taquilla en España. La arena cayó el día que se fueron. Era el de la buena cara para los demás. Ahora se encuentra con ellos en los sueños, les abraza y están fríos, despierta en el suelo. Después sale a la calle como si nada, no lo va a ver como los demás, nunca ha sido como los demás, esperando ver amanecer. Después sale a la calle como si nada, no lo va a ver como los demás, nunca ha sido como los demás, esperando ver amanecer.
la calle como si no. ¿Quién no quiere escuchar la canción más bonita del mundo? Nosotros, desde luego, y al menos eso nos promete Luis Brea y El Miedo. Un proyecto muy especial donde se mezclan música y cómic a partes iguales. Con este trabajo, el cantautor se reinventa y saca, dicen, su vena más indie ranchera. Con Piel de Serpiente nos vamos y después más cultura y teatro en Atención Obras. Nos vemos el lunes. Seguid leyendo y reflexionad. Adiós. ¿Quién no quiere tocar una piel de serpiente? Me volví a acercar y me mordió en la frente. Otra vez ese desierto, el que recorro siempre. Dicen por ahí que tenemos algo pendiente. ¿Quién no quiere escuchar la canción más bonita del mundo? Siempre recordar aquel mes de julio. ¿Quién no quiere saber que le quiere toda la gente, todo el mundo? ¿Quién no quiere cantar victoria entre los dientes? Tú dijiste ya está y yo despierta, espero un momento. ¿Dónde has puesto mi sombra y la mitad de nuestro tiempo? Yo que dejé mi vida robándole un minuto al viento. Ahora quieres llevártelo donde sopla el silencio. ¿Quién no quiere escuchar la canción más bonita del mundo? Siempre despertar en el mes de julio. ¿Quién no quiere saber que le quiere toda la gente, todo el mundo? ¿Quién no quiere cantar victoria entre los dientes? Victoria entre los dientes. ¿Quién no quiere tocar una piel de serpiente? Me volví a acercar. Hemos quedado este viernes. Luis, ha estado genial. Oye, por cierto, me ha encantado tu videoclip. ¿Quién está detrás? Pues los dibujos los ha hecho